Muchas gracias, buenos días a todos. El día de ayer les comenté que el día de hoy les iba a compartir la experiencia de México en materia de competencia en el mercado de compras públicas. Entonces hoy les voy a platicar cómo México analiza estas prácticas, un caso relevante que nosotros resolvimos y las acciones de promoción de la competencia que está llevando a cabo la Comisión en esta materia. Pues no sé si esté mi presentación por ahí. Muchas gracias. Bueno, la evidencia demuestra que los mercados de compra pública son proclives a la colusión. ¿Qué es la colusión? La colusión es una práctica que llevan a cabo los competidores para ponerse de acuerdo o celebrar convenios para fijar precios, segmentarse mercados, restringir ofertas y coordinar posturas en licitaciones públicas. En la legislación de competencia de México, la colusión es considerada ilegal per se, esto es que no se tiene que comprobar que hay eficiencias en los mercados para sancionarla. Si en México la Comisión Federal de Competencia detecta que empresas, competidores entre sí están llevando a cabo esta práctica, entonces se sancionará conforme a la ley. Bueno, como les comenté, una de las prácticas colusorias es la coordinación de postura en las licitaciones públicas, lo cual pues evidentemente empeora los términos de compra del Estado, porque el Estado pues comprará a precios inflados, ¿no? También se ha identificado que el diseño de las licitaciones, de los concursos públicos, de los pliegos y los incentivos de los compradores son factores importantes que pueden facilitar o restringir la colusión en los procesos de compra pública. En México, nosotros hemos identificado que los procesos de compra pública están en un alto riesgo. Una disculpa, pero no tenemos cifras más actualizadas. Las cifras que tenemos relativas a los montos de contratos de proveeduría pública a nivel federal son de 2008. En 2008 se asignaron 656 mil millones de pesos en contrataciones públicas, 6.5 billones de dólares que estuvieron repartidos de la siguiente manera. Casi el 50% de esos contratos los celebró Pemex. Pemex es Petróleos Mexicanos y es el monopolio estatal que controla todo el petróleo y la industria de la petroquímica en México. El 11.3% de los contratos fueron celebrados por la Comisión Federal de Electricidad, también es un monopolio estatal que controla toda la parte de la generación, de la transmisión y la distribución de la energía eléctrica en México. El 6.6% lo celebró el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es la entidad pública que se encarga de proveer servicios de salud a los trabajadores del sector privado. El 4.8% la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en contratos de infraestructura. El 3.6% el Instituto de Seguridad de Servicios de la Salud de los Trabajadores del Estado. Ese es el instituto que provee servicios de salud a los servidores públicos, como es mi caso. Y el 28.1% fueron contratos celebrados pues, por otras entidades públicas. Es importante resaltar aquí que estos fueron contratos de fondos nacionales, aquí no están considerados los fondos estatales. Para los fondos estatales no se aplica la legislación de adquisiciones públicas nacional. Cada estado de la República en México tiene la libertad de generar su propia ley de adquisiciones y proponer las propias reglas en las que va a manejar sus fondos y en las que va a realizar sus compras públicas. Y bueno, si la evidencia internacional demuestra que hay una alta incidencia de colusión en la contratación pública y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha corroborado que en los países de la OCDE la colusión infla los precios en un 25% o más. Y esto se genera principalmente por varios factores. Primero, porque, bueno, como les comentaba, por las reglas de las licitaciones que son las que pueden favorecer estas prácticas y los incentivos de los compradores, pero todavía se puede generar un terreno más fértil para que estas prácticas se den cuando los países no cuentan con políticas de competencia.
con legislaciones de competencia. No sé si recuerdan la presentación de David Echeverría del día de ayer, en donde nos mostró un mapa y en donde se identificaban claramente cuáles eran los países de América Latina que no tenían legislaciones de competencia, que ahorita son 3, son Bolivia, Paraguay y Guatemala. En estos países la colusión es legal porque no está tipificada como una práctica ilegal, por lo tanto, pues en esos países hay un terreno fértil para que estas prácticas se den. Pero también cuando las legislaciones de competencia son débiles, esto es, las autoridades de competencia no tienen las facultades para perseguir enérgicamente estas prácticas, pues entonces también se está creando un terreno fértil para esto. Y bueno, las reglas de licitación se ha identificado que pueden generar que la rivalidad entre oferentes pues sea mucho menor. Por ejemplo, cuando las reglas permiten las ofertas conjuntas sin restricciones, o sea que dos o más proveedores se reúnan para poder tener la capacidad suficiente de proveer los productos o servicios que el Estado requiere. En algunas ocasiones, por cuestiones de eficiencia esto es permitido, pero esto está facilitando que los proveedores estén en contacto, compartan información de precios. Como les comenté ayer, esto está prohibido en México precisamente porque existe una alta probabilidad de que se pongan de acuerdo y establezcan precios pues artificialmente altos. Cuando las reglas también promueven la distribución de contratos múltiples entre posturas cercanas, esto también facilita la colusión. Por ejemplo, si hubiera 3 proveedores que están compitiendo para una licitación y el contrato, el monto establecido máximo por la unidad contratante fuera de $10, ¿no? Y el primer proveedor lo ofertara en $9.99, el segundo 9.98 y el tercero 9.97, en México lo que se haría es que se dividiría ese contrato en 3. Esa es la asignación múltiple, porque las posturas son muy cercanas y generalmente, si eso es posible, entonces los proveedores se ven tentados a hacer esto para repartirse el pastel entre los 3. Entonces eso facilita la colusión. Cuando las licitaciones son frecuentes y fragmentadas, cuando la legislación permite eso también facilita la colusión. Imagínense que una entidad realice 9 licitaciones al año y estos 3 proveedores se pongan de acuerdo y sean los únicos 3 proveedores que pueden ofrecer el producto o el servicio a esta unidad contratante. Entonces, si son 9 licitaciones al año, son 3 proveedores, se podrían poner de acuerdo para que en la primera licitación, el primero, considerando otra vez el contrato de $10, el primero presente una oferta de 8.5, el segundo la presente y luego la retire, y el tercero presente una de 9.98. Entonces, en la primera licitación el primer proveedor la va a ganar. En la siguiente, el primer proveedor presenta una oferta y luego la retira, el segundo la presenta de 8.5 y el tercero otra vez de 9.98. Entonces en la segunda la gana el segundo, ¿no? Y en la tercera, el primero de 9.98, el segundo se retira y el tercero de 8.5, ¿no? Y así para las siguientes 6 licitaciones. Entonces se están coordinando y se están repartiendo las licitaciones que hay en el año. Cuando son fragmentadas, ahora imagínense que el territorio esté dividido en 3, zona norte, zona media y zona sur, ¿no? Y estas tres zonas buscan comprar el mismo producto y cada una celebra también 9 licitaciones. Entonces tendrían ahora 21 licitaciones. Con estos 3 proveedores, entonces los proveedores también tendrían más oportunidades de repartirse más licitaciones, ¿no? En las regiones, y además que ahora pues hay 9 en el norte, 9 en la región media y 9 en el sur, ¿no? Hay más para repartirse. Eso facilita los acuerdos entre los competidores pues para repartirse el pastel. Y cuando las licitaciones
Le dan participación exclusiva a los nacionales o existen otro tipo de barreras de entrada. Eso también, eso lo que genera es que los mercados de proveeduría se concentren, haya menos competidores y entonces es más fácil que todos se conozcan y se puedan repartir mejor el mercado. También se ha identificado que otras reglas facilitan la vigilancia entre los oferentes coludidos. Esto es cuando los proveedores se ponen de acuerdo, pues tienen que verificar que todos los que están dentro del acuerdo cumplan, ¿no? Estén cumpliendo de que en efecto, por ejemplo, si en la primera licitación uno de los proveedores acordó retirar la oferta, pues que en efecto lo cumpla. ¿Y cómo se van a dar cuenta los demás proveedores que se están cumpliendo los acuerdos? Cuando la entidad contratante publica esta información. La transparencia es muy buena, pero también ayuda a que los proveedores verifiquen que los acuerdos del cartel se están cumpliendo. Pero por otro lado también ayuda a las autoridades de competencia, porque las autoridades de competencia tienen evidencia de esta información. Lo que pasa es que las autoridades de competencia estamos saturados con muchísimos casos y se requiere de muchos recursos humanos para recopilar y procesar toda la información que están en estos portales, pero al final de cuentas esa es nuestra responsabilidad y pues tenemos que cumplirla, ¿no? Pero sí, la transparencia ayuda a que los proveedores se den cuenta que los acuerdos se están cumpliendo. Y bueno, algo también que facilita la colusión es cuando se establecen precios de referencia muy altos y eso es porque las entidades contratantes tampoco no realizan buenos estudios de mercado y entonces establecen precios de referencia muy altos. Los incentivos de los compradores también facilitan la colusión. Porque muchas veces los compradores su énfasis está en cumplir las reglas de adquisiciones y otras reglas que también deben de cumplir. Por ejemplo, en México se han realizado muchos esfuerzos para combatir la colusión en la corrupción en la compra pública. Muchos de los procesos sí están blindados. Claro, eso no quiere decir que no exista corrupción, claro que la hay, pero es mucho más difícil que ocurra. Lo que sucede es que los compradores, como tienen que ejecutar el presupuesto que tienen, entonces para ellos es mucho más fácil pues que los contratos se asignen. ¿Cómo? No importa, mientras se asignen, pueden ellos incluso hacer licitaciones a modo para que se las gane igual y no el proveedor que es su amigo ni el que le da dinero, pero es el proveedor que a lo mejor ellos conocen y saben que no le va a causar ningún problema. Entonces todos sus problemas van a estar resueltos porque va a ejecutar el presupuesto, va a asignar el contrato, que a lo mejor no es la empresa que ofrezca el mejor precio, incluso a lo mejor no es la que ofrezca la mejor calidad, pero va a cumplir con lo mínimo y no le va a dar problemas al comprador. Entonces, cuando los compradores están más incentivados en cumplir eso que en los resultados del proceso de la licitación, que es encontrar al mejor proveedor, el que ofrezca la mejor calidad y los precios más económicos para el Estado, no se enfocan en eso, es solo resolver el problema en la inmediatez, pero ese es un sistema que se genera pues más bien un incentivo que se genera en todos los gobiernos y precisamente para combatir esto sirven estos seminarios, ¿no? Y los que se dan a los compradores públicos para sensibilizarlos de que los resultados tienen que ser resultados de la competencia y no los resultados que los ayuden ellos en la inmediatez, ¿no? Y bueno, ahora les voy a platicar de un caso ejemplar de México en materia de combate a la colusión en la compra pública. Es un caso de la compra de medicamentos genéricos por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el tercer comprador más importante público en México. Y con este caso se ejemplifica cómo el combate a la colusión reduce significativamente los precios y genera ahorros muy importantes para el gobierno que se pueden utilizar en otros programas. Casi la mitad de los medicamentos que compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social son medicamentos genéricos.
El Instituto de Seguridad Social compra el 50% del volumen de los medicamentos genéricos producidos en México. En México existe el requisito de planta. Para poder venderle medicamentos al gobierno, las empresas nacionales como los corporativos globales tienen que tener una planta y tienen que producir en México. Entonces, todo lo que se produce en México de medicamentos genéricos, el 50% lo compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y el 90% de las compras del sector público de medicamentos genéricos las compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Recordarán que hay otro instituto que es el Instituto para los Trabajadores del Estado como yo. Entre ese instituto y otros hospitales del gobierno, como puede ser el de Petróleos Mexicanos, el militar, compran el otro 10%. Estamos hablando de cantidades importantes, de aproximadamente 1.5 billones de dólares anuales, que es lo que está comprando el Instituto Mexicano de Seguridad Social de medicamentos genéricos. El instituto se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando en sus compras, que muy pocos proveedores le estaban proveyendo todos los medicamentos genéricos y que los precios que ofertaban estos proveedores eran muy parecidos, claro, por medicamento. Entonces ellos sospechaban que se estaban coordinando en las licitaciones. Se acercaron a la Comisión Federal de Competencia y nos proporcionaron información de sus licitaciones, nos dijeron cuáles eran los productos más importantes para ellos, nos dieron una lista de 20 productos que representan el 30% de los medicamentos genéricos que compran y nos pidieron que los analizáramos y nos dimos cuenta que en efecto los medicamentos, el mercado para cada medicamento está altamente concentrado. Aquí tenemos 20 productos que compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social y después tenemos índices de concentración. Los índices de concentración, por ejemplo, el CR3, lo que nos dice es cómo está concentrado un mercado en donde participan 3 competidores, ¿no? El CR4 es qué tan concentrado está un mercado en donde participan 4 competidores, el CR5 es qué tan concentrado está en un mercado en el que participan 5 competidores, ¿no? Si por ejemplo en el CR4, para el primer medicamento en el CR4 en lugar de tener 82 tuviéramos 0%, eso nos indicaría que que las participaciones son proporcionales y ninguno tiene poder de mercado. El 82% nos indica que de esas 4, el mercado está altamente concentrado y que al menos una de esas compañías tiene gran poder de mercado. Entonces, esos índices lo que nos indicaron al hacer un análisis de toda esa tabla, lo que nos indicó es 14 productos de los 20 tienen un CR4, o sea, en promedio participan 4 firmas, 4 proveedores para proveer estos 14 productos y el mercado está altamente concentrado y algunos de ellos tienen gran poder de mercado. Y además que 20 licitantes concentran el 68.2% de las compras totales del IMSS, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 1.7 billones de dólares, ese 1.7 billones de dólares está el 70% más o menos está en manos de 20 proveedores. Pero de esos hay unos que se llevan rebanadas más grandes. Y bueno, y es muy difícil introducir competencia en estos mercados porque como existe el requisito de planta, habría laboratorios, por ejemplo, canadienses, que podrían ofertar o proveerle al IMSS medicamentos genéricos muchísimo más baratos, pero a ellos no les conviene tener plantas en México, por lo tanto no pueden participar en los procesos de licitación. Y si ellos participaran en los procesos de licitación, no implicaría que se ganarían todos los concursos, porque lo hemos visto en otros mercados. El efecto muy probablemente que tendría es que bajarían los precios y los nacionales se verían obligados a bajar los precios y muy probablemente se estarían repartiendo las licitaciones, pero de manera competitiva, ¿no? El que ofrezca el mejor precio nacional o extranjero es el que se gana la licitación, ¿no? Pero bueno, eso en México todavía no se puede.
Nosotros empezamos a trabajar con el Instituto Mexicano de Seguridad Social a finales del 2005 y a principios del 2006 empezamos a identificar cuáles eran los principales problemas de las reglas, lo que estaba ocasionando la repartición de contratos, la formación de carteles en sus procesos de compra pública. Identificamos básicamente 3 problemas: que sus licitaciones estaban fragmentadas, altamente fragmentadas en las 32 oficinas que tienen en la República Mexicana y también en el tiempo. Entonces hacían muchísimo, se la pasaban haciendo concursos en todas las unidades contratantes de los mismos productos. Entonces los proveedores pues tenían muchas oportunidades de repartirse pues de todas las licitaciones y de distintos productos. Se asignaban muchos contratos por asignación múltiple y también sus precios de referencia eran exageradamente altos. Por lo tanto, la comisión lo que le recomendó a partir del 2006 pues son recomendaciones como muy obvias, ¿no? Consolida tus compras, asigna menos contratos múltiples y baja agresivamente los precios. Y el Instituto Mexicano de Seguridad Social lo empezó a hacer a partir del 2006 y al momento de consolidar las compras se hicieron contratos pues mucho más importantes y eso incentivó a que compañías que generalmente no participaran. Eso introdujo competencia. Y también nosotros vimos que las ofertas conjuntas ya no se dieron para repartirse el pastel, sino es porque necesitaban juntar su capacidad para precisamente poder concursar en esos contratos mucho más grandes, ¿no? No para que no para repartirse el pastel de manera artificial, sino era porque era una necesidad. Ahora sí lo tenían que hacer por cuestiones de eficiencia. Y además se bajaron agresivamente los precios. El Instituto Mexicano de Seguridad Social implementó una unidad de estudios de mercado que se dedica única y exclusivamente a analizar el mercado, analizar los precios internacionales y los precios de los medicamentos en los mercados privados, y con base en eso ya ha ajustado sus precios y pone precios pues, más reales y a valor de mercado. Y con eso, de 2007 a 2011, logró ahorrar 3.6 millones, 3.600 millones de dólares o 3.6 billones de dólares, solamente al implementar esas 3 recomendaciones. Y eso está, esta información es pública y la obtuvimos nosotros de los informes anuales que publica el Instituto Mexicano de Seguridad Social. También observamos que los precios se ajustaron dramáticamente. Estos son índices de precios, por ejemplo, si observan el producto 1, el índice de precios 1 para el 2003 significa que era un precio determinado y después analizamos su evolución en el tiempo y, por ejemplo, en el 2007 este índice bajó de 1 a 0.19. Nosotros registramos una disminución significativa en el precio del producto 1 en tan solo un periodo de 2 años. El producto bajó 79%, ¿no? Y todos los precios de estos 20 productos se ajustaron a precios reales. Esto lo que ocasionó que 11 de los medicamentos redujeran su precio 50% y 9 de los medicamentos lo aumentaran, pero en 4%, porque se dio un ajuste real en los precios. Cuando después de realizar todo este trabajo con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, la comisión se dio cuenta de que había un potencial para llevar a cabo una investigación de oficio. Las investigaciones de oficio son las que inicia por cuenta propia la autoridad de competencia, no se necesita una denuncia para iniciar una investigación de oficio y debido a la buena relación que teníamos con el instituto, nos proporcionaron más información, armamos una base de datos grandísima con 130,000 registros que incluía 250 productos, información de 289 licitantes, información de 58 unidades compradoras o convocantes y que equivalía a 34.503 millones de pesos. Esto con información de 2003 a 2007. Y nuestra base de datos tenía información de esas 9 variables:
los productos, esto es los medicamentos genéricos, las fechas en las que se llevaba a cabo la licitación, quiénes eran las unidades convocantes, el tipo de licitación, nacional o internacional, no había licitaciones internacionales, el volumen a contratar, el RFC de los licitantes, el RFC es el Registro Federal del Contribuyente, la cantidad asignada por licitante, el precio ofrecido por licitante y el porcentaje asignado por licitante. Toda esta información, por lo que yo entendí, es información que publica el INCOP en su página web. Esta información en México no toda es pública, hay que solicitarla por mecanismos de transparencia o por ejemplo, para nosotros, para que la Comisión Federal la competencia la tenga, la tiene que solicitar a la unidad contratante. Y a veces la unidad contratante puede reservarse el derecho de entregarla si no tiene un convenio de colaboración institucional. En el caso del IMSS, a nosotros nos la entregó porque teníamos una buena relación con ellos. ¿Y qué es lo que encontró la comisión al analizar toda esa información? Esa gráfica que se muestra en la pantalla es el resultado de un modelo econométrico, de un modelo económico. Y lo que indica es como muy fácil de entender. Esto indica cuáles fueron las posturas ganadoras a lo largo del tiempo. Ustedes ven una línea, la primera línea que está entre el 160 y el 140, eso indica cómo las licitaciones se iban alternando entre los participantes y todas tenían el mismo precio. Entonces, de 2003 a 2005, más o menos, a finales del 2005, todas las licitaciones tenían el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, todos estaban asignándose los contratos, coordinándose las posturas y es muy claro. Después entran nuevos competidores porque una empresa transnacional abre una planta en México y se ve cómo desestabiliza los precios. Al entrar ese nuevo competidor baja los precios y eso desestabiliza el cartel, bajan y el nuevo entrante pues se gana todas las licitaciones, ¿no? Después el cartel se ajusta y se ve como de enero 2006 a noviembre del 2006, otra vez ya tiene que ofertar precios menores para ganarse las licitaciones, pero se sigue coordinando posturas. Y a partir del 2007, cuando se da la consolidación de las compras públicas, ya el cartel se deshace y se ve cómo se realizaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 licitaciones nada más en ese periodo. Y sí hay, los precios bajan significativamente también y pues hay una variación entre los precios, ¿no? Ya no se ve una línea así seguida. Eso demuestra, ahí abajo, esas son condiciones de competencia cuando las licitaciones no están fragmentadas ni en el tiempo ni por regiones, y arriba tenemos evidencia de lo que sucede cuando las licitaciones están fragmentadas en regiones y en el tiempo, y cuando los proveedores, cuando los precios de referencia están altos, ¿no? Y eso lo que indica es que el gobierno está pagando sobreprecios de más del 25% que podían utilizarse para otros programas públicos, ¿no? Y también como resultado del modelo econométrico podemos ver la participación de los 4 principales licitantes para este medicamento. Esta gráfica lo único que indica, cada una de las líneas indica el comportamiento de los participantes. Entonces se ve cómo se forma el cartel en el 2003 y cómo las participaciones convergen, como son 4, en el 25%, porque se reparten el pastel de las licitaciones 25, 25, 25 y 25, ¿no? Entonces, con esa información, la comisión, nosotros a esto le llamamos evidencia indirecta de que existe un cartel, pero con estas 2 gráficas no es suficiente para que nosotros podamos sancionar a los miembros de un cartel. Necesitamos algo que se llama evidencia directa. Esto es evidencia documental que se pueda presentar ante un juez de que en efecto existe acuerdo entre los competidores para dividirse el mercado, fijar precios, restringir ofertas, ¿no? Coordinar posturas. Y lo que hicimos es que utilizamos nuestros poderes de allanamiento.
Entonces fuimos a las oficinas de los proveedores y les pedimos que nos dieran sus registros telefónicos y hicimos copias de sus discos duros para ver si encontrábamos correos electrónicos que nos dieran evidencia directa de que en efecto se estaban poniendo de acuerdo. Eso no lo encontramos, pero sí los registros, sus registros telefónicos indicaban quiénes se estaban poniendo de acuerdo, que eran los ejecutivos de ventas, y que además estas comunicaciones se daban siempre 2 o 3 días antes de la licitación o una semana antes. Entonces esos patrones los pudimos comprobar desde el 2003 al 2007, siempre pasaba. Y con esa evidencia nosotros decidimos sancionar con la directa y con la indirecta, decidimos sancionar a 5 empresas, a 5 laboratorios farmacéuticos, que tengo entendido que ahorita también están siendo investigados por la Superintendencia de Ecuador. Sancionamos a 5 laboratorios farmacéuticos con la máxima multa que preveía la ley en ese momento, que era de 150 millones de pesos, que era una multa muy. Y también sancionamos a los directivos de estas empresas que participaron directamente en el cartel y impusimos una multa a los 5 en diferentes montos, pero el total de la multa fue de 691,000 pesos a los que participaron directamente en el cartel. Estimamos, para nosotros emitir un monto de sanción, necesitamos estimar el daño estimado fue de 310 millones de pesos. Y pues tanto las empresas como las personas físicas no estuvieron contentas con la sanción y fueron a pelear el caso en los juzgados. El año pasado 2 jueces confirmaron la decisión de la comisión y las multas están en firme y ya se están cobrando, y pues esperemos que los demás juzgados resuelvan de la misma manera. Ahora, ¿qué ha aprendido la Comisión Federal de Competencia de toda esta experiencia de trabajo con el Instituto Mexicano de Seguridad Social? Pues es que hay un enorme potencial de ahorro si se eliminan estas prácticas en la compra pública. Y al final de cuentas, pues ese ahorro, en el caso de México, pues de los contribuyentes mexicanos, ¿no? Los recursos que tiene el gobierno, pues son de nuestros impuestos, ¿no? ¿Y qué acciones siguieron después de este trabajo con el IMSS? El Instituto Mexicano de Seguridad Social decidió emprender acciones más agresivas, básicamente por dos motivos. El primero es porque quería tener más ahorros y el segundo era por motivaciones políticas, ¿no? El director del Instituto Mexicano de Seguridad Social estaba contendiendo para un puesto en el Congreso y pues esto es muy vendedor políticamente, ¿no? Ahorro del dinero de los contribuyentes, ¿no? Ahorros significativos en lugar de que se compren medicamentos. El medicamento que yo les mostré fueron de hecho 2, pero las gráficas que les mostré eran para un medicamento, pero básicamente la investigación se centró en 2 medicamentos, en insulina para diabéticos y sueros también que utilizan los diabéticos en México. México es un país que tiene una alta incidencia de diabetes de los 3 tipos porque la alimentación es muy mala. Entonces el Instituto Mexicano de Seguridad Social gasta mucho dinero en ese tipo de medicamentos. Y esos ahorros, precisamente por eliminar estas prácticas, pues fueron muy lucidoras para el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social y le sirvieron para avanzar en su carrera política. Y entonces decidió emprender acciones más agresivas, evidentemente en beneficio de los contribuyentes y los mexicanos, y pues bueno, pues hay muchas teorías políticas que dicen que los políticos pues lo que buscan es maximizar sus propios intereses, y bueno, un beneficio agregado de esto fue que sí se benefició políticamente de esta estrategia. Y bueno, ¿qué fue lo que emprendió más allá el IMSS? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico tiene unas guías para prevenir los cárteles, la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. El Instituto Mexicano de Seguridad Social fue la primera institución en el mundo que decidió adoptar de manera formal estas guías. Con ayuda de la comisión, a nosotros pues se nos hizo un proyecto muy atractivo porque es un proyecto de promoción, no tiene nada que ver con aplicación de la ley.
Y pues bueno, fue una iniciativa muy innovadora. ¿Y en qué consistía en este proyecto? En analizar la legislación, la regulación y las prácticas del IMSS, más allá de las recomendaciones que ya le habíamos dado, con base en los lineamientos y el desarrollo de recomendaciones prácticas para que la legislación y las prácticas se ajustaran a la buena práctica internacional contenida en los lineamientos. Y aparte la capacitación de funcionarios de compras públicas en diseños de procesos de adquisiciones procompetitivos y en detección de prácticas colusivas, ¿no? Esto solo es desde la óptica y desde la perspectiva de la competencia económica. El convenio se firmó en 2010 y en el 2011 ya se habían capacitado 210 funcionarios de compra pública del IMSS por expertos de la Comisión, de la OCDE y expertos internacionales. Se emitieron recomendaciones formales, exhaustivas y de largo plazo. Aquí no están todas, pero el informe es público y se puede consultar en la página web de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y básicamente lo que se le recomendó, lo que la CFC y la OCDE le recomendaron al instituto es que se beneficiara de su gran poder de compra, ¿no? Todavía podía bajar los precios mucho más. También permitir ofertas conjuntas, pero solo por razones procompetitivas y para promover la entrada de nuevos competidores. Permitir igual la adjudicación la adjudicación múltiple de contratos solo por cuestiones procompetitivas y desalentar la subcontratación, porque también observamos que los proveedores, una manera de coordinarse es que uno presentaba, pero ya tenía el acuerdo para que su competidor le ayudara precisamente para cumplir con los volúmenes acordados en el contrato. Y pues y este acuerdo pues implicaba un acuerdo de precios, ¿no? Y después alternaban. Entonces esas fueron las recomendaciones principales que le hicimos al instituto, ya se están implementando y pues beneficios generales para los consumidores pues son evidentes, se utiliza mejor el dinero de los contribuyentes, los ahorros permiten que se adquieran nuevos productos y nuevos servicios, por ejemplo se compraron equipos para la detección del cáncer con los que no contaba el instituto, que no tenía los recursos para comprarlos y pues gracias a los ahorros ahora los puede comprar y los tiene en ciertos hospitales de altas especialidades y que además este ejercicio motivó a otras instituciones públicas a replicarlo. A nivel federal, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado se animó y firmó un convenio similar en el junio del año pasado. Igual para hacer un análisis de apego, para que se emitan recomendaciones y ya se capacitaron a sus funcionarios y el reporte está por salir este año. Me voy a saltar a la Comisión Federal de Electricidad, que es el segundo comprador más importante y que es una empresa paraestatal, o sea, es una empresa del Estado. También con ellos firmamos en octubre del año pasado un convenio similar y la Secretaría de la Función Pública, que sería el equivalente al INCOP en México, nos solicita que año con año llevemos a cabo 2 capacitaciones de servidores públicos en temas de diseño de licitaciones procompetitivas y detección de cárteles en procesos de compra pública. Y hemos capacitado de 2011 a la fecha aproximadamente a 500 funcionarios públicos, ¿no? Pero esta es una labor que nunca acaba porque en México existe mucha rotación de los servidores públicos. Muchas veces están en una administración y luego viene una nueva administración y llegan nuevos servidores públicos, entonces hay que estarlos capacitando constantemente, ¿no? Precisamente por esta cuestión de la rotación. Y también a nivel estatal se ha replicado el ejemplo. Voy a saltarme al último punto. El proyecto con la OCDE se replicó en el Estado de México. El Estado de México es el estado más importante para la República Mexicana en términos de su tamaño y contribución al Producto Interno Bruto. Además, cuando se implementó el convenio con el Estado de México, el gobernador era Enrique Peña Nieto, que es el actual presidente de la República, y esa es una muy buena señal y por eso creemos que le va a dar un impulso muy fuerte a este tipo de proyectos y a todos los que tienen que ver con la promoción de la competencia en los mercados.
Y bueno, a nivel estatal también hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales precisamente para que sean como los difusores, porque la comisión no tiene todos los recursos para hacerlo, y con apoyo de la Comisión Federal de Competencia de México y la OCDE, desarrollaron un ranking para evaluar la calidad de la regulación de adquisiciones en los 32 estados de la República. Y este ranking arrojó información muy importante de política pública en México, porque como les comenté, los estados tienen la libertad de utilizar sus propios ingresos con las reglas que ellos determinen. Pues nos dimos cuenta que muchos estados, al menos un cuarto, no tienen legislación de adquisiciones. Entonces no tienen reglas escritas para llevar a cabo compra pública en México, algo que parecería increíble. Y gracias a este ranking esto se hizo evidente. Al ver este vacío, trabajamos también con esta organización, con el IMCO, con esta ONG, para desarrollar una ley modelo de compra pública, una ley procompetitiva, para que los estados pues, que no tienen legislación tengan un benchmark, una base de la cual partir, ¿no? Y para los estados que quieran mejorar su legislación, pues también tengan ese parámetro, ¿no? El estado de Monterrey, que es el estado de Nuevo León, que es uno de los estados también más importantes de México, acaba de modificar su ley con base en esta ley modelo. Y bueno, con base en este ranking, pues el IMCO y la comisión decidimos trabajar con los estados pues, que estaban hasta abajo, ¿no? del ranking, los peores calificados, e implementamos acciones similares a las que llevamos a cabo con el IMSS. Analizamos su legislación, pero básicamente la recomendación más importante era que tenían que tener legislación y además tenían que transparentar sus prácticas y ajustarlas para que fueran procompetitivas, ¿no? Y bueno, con todo el trabajo que hemos realizado, también la comisión está elaborando una opinión que va a proponer al Congreso, al Congreso Federal, para que la ley de adquisiciones federal se mejore y recoja las mejores prácticas que nosotros hemos identificado, como es pues promover una mayor participación de proveedores extranjeros y eliminar el requisito de la planta nacional, flexibilizar los requisitos de publicación de la identidad de los oferentes y el valor de la oferta, restringir ofertas conjuntas, obligar a los proveedores a que presenten un certificado de determinación independiente de la oferta, esto es que ellos te certifiquen que no son miembros de un cártel, ¿no? Redefinir el marco legal sobre definición de precios razonables, que ese es un problema por el cual se establecen precios exageradamente altos, porque la legislación dice que las entidades contratantes van a establecer precios razonables, pero no se define qué es razonable, ¿no? Razonable para quién, ¿no? Y en base a qué. Y restringir significativamente la posibilidad de dividir contratos, o sea, realizar asignaciones múltiples y permitir sanciones más severas a proveedores que incumplan los contratos. Yo ayer estaba escuchando que un proveedor que incumple aquí en Ecuador lo sancionan por 5 años al menos, ¿no? No puede participar en las compras públicas. En México es de 1 año. Y son procesos muy complicados. Y son tan complicados que a veces los compradores no tienen incentivos, ¿no? Entonces hacen hasta lo imposible para que el contrato termine y termine bien, ¿no? Pero entonces son sanciones muy bajas y son sanciones que rara vez se aplican, ¿no? Y pues esperemos que pronto terminar esa opinión y proponerla al Congreso. Y por último, nada más les quiero comentar que la ley de competencia se reformó primero en el 2006 y en el 2011. Y se le dio más facultades y más poderes a la comisión. Y yo ayer comentaba que, bueno, de hecho felicitaba a Ecuador por la ley de competencia que tiene. A nosotros nos tardamos 17 años, 18 años en lograr sanciones del 10% de las ventas anuales y en la legislación de competencia de Ecuador se contempla incluso el 12% de sanciones por prácticas anticompetitivas. En México nos tardamos 17, 18 años para llegar a ese monto de multas, ya lo tenemos. En México podemos sancionar penalmente a los miembros de un cártel, se pueden ir a la cárcel de 3 a 10 años. Tenemos mejores instrumentos de investigación, además de los allanamientos, ahora tenemos la facultad de utilizar tecnologías forenses más sofisticadas. Y bueno, con base en esas 3 sanciones, pues nosotros creemos que se va a crear un efecto disuasorio. Es difícil detectar un cartel, pero ahora si lo detectamos, pues las sanciones van a ser muy severas, ¿no? Incluso de cárcel.
Entonces eso puede desincentivar e inhibir la colusión en las compras públicas, porque si a los proveedores del IMSS, si los hubiéramos juzgado bajo esta nueva ley, ya estarían en la cárcel los ejecutivos y hubieran tenido multas muchísimo más altas, ¿no? Y por último, también en la comisión tenemos, bueno, la política de competencia prevé un programa de inmunidad. Este programa de inmunidad lo que hace es, bueno, anteriormente acogía solo a las empresas que eran parte de un cartel, pero que ya no querían formar parte de un cartel y lo querían denunciar, podían acogerse al programa de inmunidad y si aportaban información que llevara a la sanción del cartel, entonces se les aplicaba una sanción de un salario mínimo, o sea, nada. Y además protegía su identidad. Ahora también este programa de inmunidad acoge a los directivos de las empresas precisamente para que no se vayan a la cárcel si es que quieren denunciar un cártel. Y bueno, creemos que con las acciones que ha llevado a cabo la comisión y con estos poderes, pues podemos perseguir de manera más efectiva estas prácticas y lograr que el Estado pues ahorre mucho más dinero para que pueda ser invertido en las muchas necesidades que tiene mi país, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya sido de interés y de utilidad y muchas gracias por su atención.